A ver. Ok. Bueno, la clase pasada vimos lo que fueron las proyecciones vectoriales. Y ahora vamos a ver algo que se llama dependencia lineal. Dependencia lineal y independencia lineal. Ok, y esto tiene que ver básicamente con tres vectores. Ok, dependencia, independencia lineal. Entonces, cuando tenemos tres vectores y yo quiero saber si son linealmente dependientes o independientes, lo que se calcula es algo que se llama el triple producto escalar. Triple producto escalar, o también conocido como TPE. Entonces, este triple producto escalar, si yo tengo el vector A, B y C, voy a colocar aquí sus componentes a X, a Y, a Z del primer vector, el segundo vector y el tercer vector. Y con esto voy a poder saber si hay dependencia o no hay. Entonces, de esta manera se calcula. ¿Qué es la independencia o dependencia lineal? Bueno, voy a dibujar aquí como un... Aquí vamos a tener en cuenta que hay tres vectores. Y el otro vamos a dibujarlo. De esta manera. Okay. Aquí tendríamos este primer caso. Voy a dibujar acá el segundo caso. Ok.
No vamos a exagerar aquí la figura. Se trata de entonces tres vectores, ¿sí? Estos tres vectores pueden ser linealmente dependientes o linealmente no independientes. ¿Qué es esto? Bueno, en el primer caso, los vectores están en un plano, ¿sí? Aquí estos están en dos dimensiones. Mientras que en el segundo caso, lo que tendríamos es que se forma una figura en tercera dimensión. Y en este caso, aquí se va a formar un paralelepípedo. ¿Ok? Pues se va a formar una figura tridimensional. Esa es la diferencia. Estos van a ser linealmente dependientes. Linealmente dependientes. Y estos de acá son linealmente independientes. Entonces, cuando nuestros vectores están formando un paralelogramo, están sobre un paralelogramo, significa que están en 2D. Y cuando tú calculas el triple producto escalar, que no es otra cosa más que un determinante, este determinante vale 0, porque están en un solo plano, ¿sí? Estos vectores están única y exclusivamente sobre un solo plano, ¿sí? Entonces, al estar sobre un solo plano, lo que se forma aquí es un paralelogramo. Este es un paralelogramo. Significa que uno de los tres vectores es igual a otro. Aquí los puse como que están, como que son diferentes, pero realmente lo que sucede usualmente es que uno de los vectores coincide con otro, o sea, son iguales, ¿sí? Entonces, aquí, como es un paralelogramo, está en dos dimensiones, decimos que son linealmente dependientes. Son linealmente dependientes, es decir, que hay uno que es igual a otro, o que aunque sean diferentes, están en un mismo plano. Y como están en un paralelogramo, en un solo plano, esta figura, su volumen es igual a 0. ¿Sí? Podemos calcular el volumen. El volumen es igual a 0. Ahora, en el otro caso, en el de la derecha, aquí lo que se va a formar es un paralelepípedo. Este paralelepípedo es una figura en tercera dimensión, o sea, los tres vectores no coinciden. Y esta sí ya es una figura tridimensional.
Entonces, puedo decir que son linealmente independientes, o sea, los tres vectores son bien diferentes, tan diferentes que generan una figura tridimensional en el espacio. Cuando calculamos el triple producto escalar, aquí va a ser diferente de cero. Y obviamente esta figura tiene un volumen que va a ser diferente de cero. ¿Okay? Entonces, esto es lo que significa el triple producto escalar. Ahora, este triple producto escalar se representa también como si fuera un producto cruz sin valor absoluto, punto A. ¿Ok? Se puede representar también de esta manera. Esta sería una forma. O también podemos poner C punto A cruz B. Es un producto que va a tener de manera simultánea un producto cruz y un producto punto. Pero tiene un valor absoluto y esto lo que me va a dar es un escalar. Un escalar que es igual al volumen. ¿Sí? Al volumen de la figura. Calcular este triple producto escalar, bueno, pues podemos hacer el producto cruz entre B cruz A, B cruz C, por ejemplo. Haces este producto escalar, te va a dar un vector y luego haces un producto punto con el vector A y te va a dar un escalar. Las barras de valor absoluto es porque el volumen siempre es positivo, no hay volumen negativo. Entonces, aunque el triple producto escalar te dé un número negativo, tú siempre lo vas a tomar positivo. ¿Sí? Vamos a ver entonces un ejemplo del triple producto escalar. Entonces vamos a tener un ejemplo, que sea el vector 2, 4, 6, el vector B 1, 5, 3, el vector C 8, menos 3, menos 2. ¿Ok? Este se va a colocar entonces en forma de determinante. Vamos a tener el triple producto escalar. Aquí no importa el orden en el que lo pongas. Puedo poner primero el A, luego el C, luego el B. No importa el orden porque es un producto escalar. ¿Sí? Entonces los puedo poner como yo quiera. Voy a poner ABC. ¿Sí? 2, 4, 6, 1, 5, 3, 8, menos 3, menos 2. ¿Ok? Recordamos que la primera fila, como este es un determinante, este es más, menos, más. Siempre tienen sus signos. Y a la hora de resolverlo, es primera fila, primera columna. Si hacemos el determinante, lo podemos hacer en directo.
nos quedaría este menor, ¿ok? Multiplicamos hacia abajo 5 por 2, por menos 2, menos 10. Hacia arriba, siempre cambiamos el signo, entonces sería menos 3 por 3, menos 9, sería más 9, que multiplica a la intersección que es 2 positivo. ¿Ok? Pues ya lo tenemos. Sale ahora primera fila, segunda columna. El signo que no se nos debe olvidar ahora es negativo, entonces ponemos el signo que es negativo. Y multiplicamos menos 1 por menos 2, paréntesis, es menos 2. Hacia arriba, 8 por 3, 24, pero cambia el signo, entonces es menos 24. Y multiplica este 4, que es positivo, ahí tiene un signo positivo. Ponemos. Luego, primera fila, tercera columna, el menor que queda es 1 por menos 3. Aquí, esta es sigue una suma. Es este signo de aquí, es una suma. 1 por menos 3, menos 3. Hacia arriba nos quedaría menos 40, que multiplica la intersección que es positiva, que es 6. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí del determinante? No muestra ninguna. No, profe. Vale, entonces, al resolver eso nos quedaría que 10 menos 9 nos da menos 1 por 2, nos va a dar aquí menos 2. Y luego aquí nos va a dar menos 26. Menos 26 por 4. Sí, aquí tengo que da menos 104. Todo esto da menos 104. Multiplicado por este signo, más 104. Y luego aquí nos va a quedar menos 34 por 6. Nos va a dar menos 258. Y para ya no hacer las operaciones. Si hacemos esta suma, el resultado es menos 106. ¿Ok? Recordemos que el signo no importa porque el triple producto escalar es un valor absoluto. Entonces el triple producto escalar nos da menos 106. Maestra, 156, ¿verdad? sí, Sí, en el de, ¿no es 43? El de 34, menos 34. sí es menos 43. Aquí. Todavía estoy dormida. Ok, y aquí debe ser 156. Es el resultado, 156. Entonces, miren, el triple producto escalar sí da negativo. Pero, si yo quiero calcular el volumen, esto se registra 156 unidades. En este caso serían unidades cúbicas, porque es volumen. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos deducir de este, ¿cómo se llama? De este ejercicio?
acá debajo. Nos regresamos aquí. El triple producto escalar, entonces, del vector A, 2, 4, 6. El vector B, 1, 5, 3, que es el que acabamos de hacer. Y el vector C, que era 8 menos 3 menos 2. El triple producto escalar nos dio menos 156. ¿Ok? Este, como es diferente de 0, lo que nos indica es que está en tercera dimensión. Nos indica que son linealmente independientes. Es decir, que forman un paralelepípedo. ¿Sí? Y que el volumen de este paralelepípedo es el valor absoluto de 156 unidades cúbicas. ¿Ok? Esa es la importancia del triple producto escalar. Entonces, de este determinante sacamos toda esta información. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a pasarnos acá. Sí, aquí tenemos el vector A. El vector A, que va a ser 2, 4, 6. El vector B, 1, 2, 3. Y el vector C, 8 menos 3 menos 2. ¿Okay? Y hay que calcular el triple producto escalar, que les digo se representa como A cruz B punto C. ¿Ok? Podemos hacer todas las operaciones, pero no tiene caso porque hacer el determinante es el artilugio que se usa para hacerlo más rápido. Ahora, usualmente cuando el triple producto escalar da 0 es porque uno de los vectores está repetido. ¿Cuáles vectores de A, B y C son iguales? A ver, díganme, ¿qué vector es igual? A y B. A y B, exacto. En este caso, A y B son iguales. Y son iguales porque A va a ser igual a una constante que multiplica B. Es decir, 2, 4, 6, que es el vector A, es igual al vector 1, 2, 3, cuando el valor de una constante es 2. Porque 2 por 1 te da el 2. 2 por 2 te da el 4. Y 2 por 3 te da 6. Entonces, estamos hablando del mismo vector. ¿Ok? En este caso, A y B son los mismos. Entonces, cuando tú calculas el triple producto escalar, esto te va a dar 0. ¿Ok? Entonces, aquí ponemos 2, 4, 6, 1, 2, 3, 8 menos 3 menos 2. Este determinante te tiene que dar 0. ¿Ok? Aquí vale la pena decir que no siempre, porque ya también ha habido casos, no siempre los tres vectores son tan evidentes como estos, ¿no? O sea, realmente hay vectores que se ven diferentes
pero que efectivamente están en el mismo plano. En este caso, sí es muy evidente que el vector A y el vector B son los mismos, por lo tanto, a la hora de que tú graficas, pues te queda el vector A, este es el vector te queda más bien aquí el vector A, el vector C, y encimado aquí te queda el vector B. Entonces, esto obvio te va a formar un paralelogramo cuyo volumen es igual a 0. ¿Ok? Vamos a demostrarlo de que esto da 0. Entonces, vamos a calcularlo de manera directa. Primera fila, primera columna. Los signos que no se nos olviden. Más, menos, más. ¿Sí? Y calculamos aquí 2 por menos 2, menos 4. Hacia arriba, menos 3 por 3 nos va a dar menos 9, pero cambia el signo a más 9. ¿Ok? Y esto va multiplicado por el 2, que es positivo. Ahí está el primero. Luego, primera fila, segunda columna. Podemos hacer... a ver. Esta multiplicación. Qué ronquera. 1 por menos 2. Nos queda menos 2. Hacia arriba es 24, pues sería más 24. Que diga menos 24, que es, cambia el signo. Multiplicada por la intersección, que además es negativa. Entonces nos quedaría por 4 negativo. ¿Sí? Ese signo que no se olvide. Y finalmente, primera fila, tercera columna, nos va a quedar 1 por menos 3. Aquí nos quedaría menos 3. Hacia arriba, cambia el signo, entonces sería menos 16. Que multiplica al 6, que es positivo. Y este tiene un signo positivo. Sale. Entonces ya está el determinante. Vamos a hacer las operaciones. Entonces aquí, en este caso, nos va a quedar menos 4 más 9. Nos queda 5 por 2, 10. ¿Sí? En esta primera operación, menos 4 más 9, 5. Por 2, 10. Luego, segunda operación, menos 2 por menos 24 nos da menos 26 multiplicado por este 4 es menos 26 por 4, 4 por 6, 24, 4 por 2, 8 y 2, 10. Y nos quedaría negativo, menos 26, pero con este signo es positivo. Y aquí el principio es negativo, ¿no? A ver, chequemos los signos. A ver, que se me está yendo un signo. Aquí menos 4 más 9, no, sí es 5. Nos da 10 y luego 104. Sí van bien los signos, ¿no? Menos por menos, más. Sí. Vamos bien. Sale la última. Menos 3 menos 16. Pues nos va a dar menos 19 por 6. ¿Ok? Entonces esto va a dar un signo negativo. 9 por 6
54, llevamos 5. Una 6 por una 6 y 5. 11. ¿Ok? Sale. Ahí está. Entonces, 10 más 104 te da 114. Menos 114, 0. Ahí está, 0. ¿Ok? Entonces, vean, ya desde un principio sabíamos que nos iba a dar 0. Desde el principio sabíamos que iba a dar 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, aquí lo que significa es que el triple producto escalar es igual a 0, lo cual significa que está en 2 dimensiones, lo cual significa que son linealmente dependientes. Y ya vimos por qué, porque hay uno que es igual al otro. Y significa también que este volumen es igual a 0. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte, muchachos? No muestra ninguna. Hasta el momento no. Ok, perfecto. Dale, entonces vamos a ver algunas aplicaciones ahora. De ejercicios 2D. Vamos a ver algunas aplicaciones de operaciones vectoriales. ¿Ok? Bueno, antes de iniciar este primer ejercicio, les voy a platicar tantito. Este del triple producto escalar, ¿para qué sirve? Es una cosa media rara. Bueno, así, adelantado, el triple producto escalar nos va a servir para determinar los planos, si podemos construir un plano. Cuando nosotros construimos un plano más adelante, necesitamos 3 vectores. Estos 3 vectores van a sostener el plano. Entonces, este es un plano tridimensional. ¿Ok? Este es un plano en tercera dimensión. Entonces, tú vas a tener el vector 1 y el vector 2. Estos generan un plano en 2 dimensiones. Pero el tercer plano, que el tercer vector, genera el plano en tercera dimensión. ¿Ok? Para generar este plano en tercera dimensión, el triple producto escalar deberá ser diferente de 0. Si si es igual a 0, genera un plano, un paralelogramo. Mientras que si es diferente de 0, sí tiene un volumen estos 3 vectores, pero además son la base que sostienen un techo, por ejemplo. Un techo, son 3 vectores que van a sostener un techo, un plano, que puede ser infinito. Entonces, para eso necesitamos el triple producto escalar. ¿Sí? Esa es la principal aplicación, porque de este triple producto escalar nosotros vamos a generar una serie de vectores que van a ser paralelos al plano, un vector normal, ¿sí? Vamos a calcular distancias. Por acá tengo otro vector y voy a generar o a calcular qué distancia
que existe al plano, lo vamos a perforar con un vector, una línea, y vamos a calcular el punto de intersección en el plano y acá en el piso. Y para eso necesitamos que el triple producto escalar sea 0. ¿Ok? Pues nada más era así como un comentario. ¿Para qué sirve? Ahora sí nos vamos a las aplicaciones. ¿Sí? Estas son aplicaciones vectoriales 2D. Y vamos a ver una aplicación de lo que va a hacer el producto punto. ¿Sí? Y vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Ejercicio 1. Vamos a calcular la fuerza. ¿Sí? Tenemos una fuerza que está dada por el vector 3, 4, 5. Y se aplica para desplazar una caja, supongamos. Una partícula, vamos a ponerle una partícula del punto P. Fíjense, aquí es notación de punto, es un paréntesis. 2, 1, 0. Al punto Q, que es 4, 6, 2. Encontrar el trabajo realizado. El trabajo. Ok, entonces, ¿cómo se calcula el trabajo, muchachos? ¿Cuál es la fórmula? La fuerza por la distancia. Ok. Fíjense. El trabajo, como dijo su compañero, es fuerza por distancia. Pero en realidad es fuerza punto distancia. Es un producto punto. ¿Sí? Este es un producto punto. Entonces, tengo la primera fuerza, que es 3, 4, 5. Esta no hay problema. Pero la distancia no la tengo. Porque aquí dice que se aplica para desplazar una partícula del punto P al punto Q. Aquí es donde va a estar la distancia. Para calcular la distancia, usualmente nosotros, la distancia es la diferencia entre dos puntos. El punto final, que es Q, menos el punto inicial, que es P. ¿Sí? Es Q menos P. Ok, entonces vamos a hacer esta resta. Entonces lo primero que vamos a calcular es la distancia porque no la tenemos. Entonces aquí escribo el primer punto que es 4, 6, 2. Y este es un punto, por eso pongo paréntesis, menos el punto P, 2, 1, 0. Ve que son paréntesis. Y al hacer la resta de dos puntos, obtengo la distancia que es una magnitud vectorial y que entonces su notación va a cambiar a vector con un símbolo de mayor que menor que. Entonces hago la resta, 4 menos 2, nos queda 2, coma,
6 menos 1, me queda 5, y 2 menos 0, me queda 2. Y este es el vector distancia. ¿Ok? Entonces, ahora sí, podemos calcular que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, colocamos nuestro vector fuerza, que es 3, 4, 5, punto, distancia, 2, 5, 2. ¿Ok? Entonces, hacemos la operación, es un producto punto. Multiplicamos I con I, en este caso 3 por 2 nos da 6, 4 por 5 da 20 y 5 por 2 da 10. Total 36 joules, porque esas son las unidades de trabajo. ¿Ok? Entonces, este es un primer ejercicio de aplicación donde vamos a tener entonces que el trabajo es un producto punto. Y te dan la fuerza, te dan 2 puntos, haces la resta entre los 2 puntos y tienes el trabajo. Veamos otro ejercicio de producto punto, uno más clásico. Entonces, tenemos una fuerza que vamos a calcular, a ver, tenemos el clásico dibujo, aquí una cajita, está sobre el piso, le vamos a aplicar una fuerza con un ángulo de 30 grados, ¿sí? Y nos dicen que vamos a calcular el trabajo para desplazar la caja 6 metros. ¿Ok? 6 metros a la derecha, todavía nos dicen, a la derecha. O sea, lo vamos a desplazar acá 6 metros. ¿Ok? Sale. Entonces sabemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, aunque ya sabemos que es un producto punto. ¿Cómo sustituimos los datos? A ver, ¿cómo se calcula esto? ¿Qué números tengo que poner? A la fuerza, perdón, la fuerza vamos a ponerle un valor. No le hemos dado fuerza. La fuerza vamos a decir que sea 500 newtons. 500 newtons. Ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿cómo le ponemos? $500 seno de 30 por 6. Ok, 500 seno de 30 por 6. Seno de 30 por 6, pero más bien la forma más correcta sería primero poner el 6, seno de 30. Fíjense aquí, bueno, está bien, ¿sí? Seno de 30 y luego esto lo que nos da por 6. ¿Por qué es 500 por el seno de 30?
¿Quién me dice? ¿Por qué es por el seno de 30? Porque la fuerza no va completamente en horizontal. Tiene Ajá. cierta abertura. O sea, estamos calculando la proyección. O sea, no es la fuerza neta, sino es una proyección, ¿no? Así es como les dicen en física, ¿no? Porque está inclinada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, en realidad, cuando nos dicen es que la fuerza se descompone en el eje de las X, en proyección en X y en proyección en Y. Eso es lo que nos dicen y entonces les dicen que aquí esta fuerza hay que proyectarla ya sea en forma de seno o de coseno, como está jalando hacia arriba, necesitamos esta componente y corresponde al seno de 30 grados. Pero en realidad no es exactamente así. En realidad lo que está sucediendo en este diagrama es que tú tienes dos vectores, ¿sí? El vector 1 es la fuerza y el vector 2 es el desplazamiento, ¿sí? Es la distancia. Estos dos concurren en un punto y el ángulo entre los dos vectores es de 30 grados. Por definición, el trabajo es un producto punto. Es decir, módulo de A, módulo de B, por el coseno, perdón, es el coseno. Coseno de 30 grados, ¿sí? Entonces, en este caso, no es seno, sería coseno en el ejercicio de su compañero. Aquí, este seno es si lo estuviéramos jalando hacia arriba. Como lo estamos desplazando, necesitamos la proyección en el eje de las X. Entonces, no sería seno, sería coseno. ¿Ok? Porque lo estás jalando sobre el piso y sobre el piso se va a desplazar la caja, entonces lo que necesitamos es el cateto adyacente, sería coseno de 30. ¿Ok? Esta definición de producto punto es justamente lo que hizo su compañero. Sustituyendo aquí sería fuerza por el vector distancia por el coseno del ángulo que forman ambos. Entonces, esta fórmula que puso su compañero, que es usualmente la manera en que se resuelve, equivaldría a poner 500 de la fuerza que multiplica el vector distancia por el coseno que hay entre ambos vectores. ¿Ok? Y esto, según lo que tengo aquí, da un valor de 2598.0 joules. ¿Ok? Entonces, no es que esté mal la manera en que ustedes ven los ejercicios en física, ¿sí? Es otra manera de ver porque consideran que la fuerza se tiene que descomponer. Tiene una proyección en el eje de las X y una proyección, vamos a decirlo así, en Y y una proyección en X. En este caso necesitamos la proyección en X porque hacia acá estamos moviendo y arrastrando la caja.
y corresponde al cateto adyacente. Entonces, por eso había que hacer esta corrección a coseno. ¿Ok? Pero vean cómo entonces el trabajo corresponde a un producto punto. Usualmente no lo vemos, pero todos los cálculos que ustedes hacen tienen esta estructura. Cuando les dan un ángulo, siempre lo descomponen en forma de coseno porque lo están arrastrando usualmente horizontalmente. Si usara la función seno, entonces estaría levantando la caja y estaría girando. ¿Sí? La levantaría. En este caso le estoy arrastrando y es la función coseno. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, maestra, creo que ninguna. No, maestra. Ok. Entonces, vean cómo pues en realidad nos permite calcular el trabajo del producto punto. Esto va a ser muy importante porque más adelante vamos a ver que la forma de calcular el trabajo hay muchas formas de hacerlo. Uno es con el producto punto y otra es el área bajo la curva, en donde el área bajo la curva se calcula con una integral. Sí, o sea, hay varias formas de calcularlo, pero el producto punto equivale al trabajo realizado. Y el ángulo que les dan siempre corresponde al ángulo que existe entre dos vectores, que es la fuerza y la distancia o desplazamiento. Vamos a ver ahora un punto. Y vamos con el ejercicio 3. Este va a ser producto punto. No, producto cruz. Producto cruz. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de la llave. ¿Sí? Tenemos aquí el tornillo. Tenemos aquí una llave. ¿Ok? Y nos dicen que para apretar un tornillo se aplica una fuerza de 40 newtons. ¿Sí? Entonces aquí se aplica una fuerza de 40 newtons a una llave que tiene 0.25 metros, ¿sí?, de distancia. Este valor aquí, la distancia, ¿sí?, que es una distancia R, es de 0.25 metros. Dice, encuentra la magnitud del par torsión. Encontrar el par torsión alrededor del centro del tornillo. ¿Sí? Alrededor del centro del tornillo. Si el ángulo es igual a 75 grados. Y entonces aquí nos ponen aquí un ángulo de 75 grados. ¿Ok? Este es para calcular el par torsión. Ok, entonces
¿Cómo se encuentra el par torsión? ¿Quién se acuerda? Necesitamos calcular la torsión, que es la fuerza resultante de esto, pero ¿esto cómo se calcula? Voy a quitar. ¿Quién me dice? Ok, la torsión es igual, ustedes le llaman a fuerza por el brazo de palanca. Fuerza por el brazo de palanca. ¿Sí? En realidad es un producto cruz. Fuerza por el brazo de palanca. Entonces vamos a ver. La torsión, que es una tau, una letra griega minúscula, va a ser igual a la fuerza por el brazo de palanca. Voy a poner primero el brazo de palanca, que es 0.25 metros, por la fuerza, pero fíjense, la fuerza para que gire, yo lo que quiero es que gire la tuerca, ¿sí? Que gire la llave. Entonces, la fuerza, que son 40 newtons, se descompone, como lo dicen en física, en dos ejes. En esta parte, en el eje de las X, pero si lo muevo la llave en el eje de las X, que este es el eje de las X, lo que voy a hacer es que voy a sacar la llave de la cabeza del tornillo, ¿sí? O sea, si la muevo en esta dirección, en la dirección horizontal, no voy a hacer girar el tornillo. Lo único que voy a hacer es que voy a zafar el tornillo de la llave. Esa es su proyección de la fuerza en el eje de las X. La otra proyección es sobre el eje de las Y. Lo puedo girar hacia arriba o lo puedo girar hacia abajo, ¿sí? Si yo proyecto la fuerza en Y, aquí sí hago girar la llave, ¿sí? Tú la llave, así como está pintada en el pizarrón, si la jalas hacia arriba o hacia abajo, vas a apretar o vas a aflojar el tornillo. Entonces, la fuerza que requerimos para la torsión es ahora la vertical, el eje de las Y. Es decir, que en nuestro dibujo tú necesitas esta proyección, la vertical. En el trabajo era la horizontal, aquí en la torsión es la vertical. Entonces, tu fuerza, te dicen que es de 40 newtons, no es la fuerza total que vas a ocupar, sino que hay que descomponerla en su componente en el eje de las Y. Entonces sería 40 por el seno de 75 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y esto nos va a dar un resultado de 9.65 joules. Las unidades son las mismas. ¿Ok? Pero esta torsión en realidad es un producto cruz. Porque el producto cruz F A cruz B, más bien A cruz B, es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo, hablando de la magnitud, ¿sí? De hecho, aquí nos dicen encontrar el par torsión, que usualmente es el módulo. Acuérdense que en física siempre se trabajan los módulos. El módulo del producto cruz es módulo de A, módulo de B, seno de teta. Es decir, que si esto fuera el par F cruz R, pues sería igual al módulo de la fuerza
por el módulo del brazo de palanca por el seno que existe, el ángulo que existe entre ambos. ¿Sí? Entonces, cuando calculamos la torsión, estamos hablando de un producto cruz. ¿Ok? Entonces, vean, ahí tenemos una aplicación de lo que es, o lo que vendría a ser el producto cruz. Son ejercicios chiquitos, es lo que ustedes han visto en física, pero desde el punto de vista vectorial. Es otra forma de ver los ejercicios más, desde un punto de vista más matemático. ¿Ok? Es una manera diferente de observarlo. Luego, siguiente ejercicio 4. Dicen calcular vamos a calcular el área calcular el área de un paralelogramo. ¿Ok? Calcular el área de un paralelogramo que forman A y B. Entonces te dan el vector A, 2, 4, 1, y el vector B, que es 3, 5, menos 2. Aquí es el área, no es el volumen, ¿sí? Y te están dando dos vectores. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a tener el vector A, vamos a tener el vector B, y nos están pidiendo que calculemos esta área. ¿Sí? El área que forman los dos vectores. Para calcular el área de dos vectores, bueno, aquí tendríamos que tener base por altura, ¿sí? Pero no tenemos eso. Bueno, pues resulta que el producto cruz, ¿sí? El módulo del producto cruz de A cruz B nos va a dar, o va a ser equivalente, es equivalente al área del paralelogramo. ¿Sí? Entonces, si tengo nada más dos vectores, aquí no son 3, ¿eh? En 3 sería el volumen con el triple producto escalar. Aquí nada más nos están pidiendo calcular el área de un paralelogramo que forman estos dos vectores. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el producto cruz A cruz B, donde la primera línea es I, J, K. Después va el vector A, 2, 4, 1. Y luego el vector B, 3, 5, menos 2. ¿Ok? Y hay que resolver este determinante sin olvidar los signos que tienen. Más, menos, más. Entonces, tomas tu primera fila, tu primera columna. Nos queda 4 por menos 2, menos 8.
hacia arriba queda menos 5 que multiplica a la I. ¿Ok? Lo hice directo. Vale, la quitamos, hacemos la otra. Primera fila, segunda columna. Multiplicamos ahora 2 por menos 2. Aquí abro el paréntesis sin poner todavía el signo. Menos 2 por menos 2. Queda más 2 por menos 2, menos 4. Hacia arriba 3 por 1, 3, pero cambia el signo. Es menos 3 que multiplica a J, pero que es negativo. Entonces pongo J y le agrego el signo negativo, que no se me olvide. Y finalmente, primera fila, tercera columna, 2 por 5, aquí pongo 10, hacia arriba 3 por 4 menos 12, multiplicada por K, que es positiva, entonces aquí es más K. ¿Ok? Sale, entonces, este resultado nos va a dar menos 13i, luego aquí nos va a dar menos 7j, pero multiplicada por el signo es más 7j y menos 2k. ¿Ok? Este es el producto A cruz B. Entonces, este vector también lo puedo representar como menos 13, 7, menos 2. Vamos a calcularle el módulo. Entonces, el módulo de esto sería menos 13 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Y esto da un total de 14.89. ¿Sí? Ese es lo que vale el módulo de este vector. Pero resulta que el módulo de un producto cruz equivale al área. Entonces, estas van a ser 14.89 unidades cuadradas, porque este es el área. Área del paralelogramo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No, está todo bien. En algunos, aquí. En algunos ejercicios, ya para terminar, viene o les piden que se calcule el área del triángulo que forma. O sea, aquí, de este paralelogramo, hay ejercicios, incluso en algunos CTS, que les dicen, calcula el área del triángulo, ¿sí? Ahora quieren el área del triángulo, que forman dos vectores. Entonces, área del triángulo que forma A y B. Bueno, pues la forma del triángulo, el triángulo que forma A y B, pues corresponde justamente a la mitad. ¿Sí? Es la mitad del paralelogramo. Entonces, cuando les pregunten el área del triángulo que forma dos vectores, entonces sería A cruz B, el módulo, se divide entre 2. Entonces serían 14.89 entre 2 y esto nos va a dar 7.44 unidades cuadradas y esto es el área del triángulo. ¿Ok?
¿Dudas? Ninguna, maestra, todo claro. No, maestra.